el elixir. Abran sus Biblias, por favor, en Apocalipsis, hermanos. Ya tenemos mucho tiempo estudiando Apocalipsis. No sé, ya un año, 2 años, no sé, un ratote estudiando Apocalipsis. Y ya hemos llegado, hermanos, estamos hablando que nada más son 22 capítulos. Y hemos llegado al capítulo 19. Y, o sea, ya estamos al final, hermanos. Ya estamos en lo último del libro de Apocalipsis después de mucho tiempo de estudio. Y la verdad, hermanos, que estoy muy emocionado ya de ver el fin de esta sección. Lo que a mí realmente me llama muchísimo la atención es el capítulo 21. Bueno, a partir del 19 es precioso. Empezamos a ver el capítulo 19 hace 15 días. La semana pasada pues no lo estudiamos porque estuve fuera en la conferencia, pero el día de hoy ya reanudamos. Entonces, Apocalipsis capítulo 19, donde tuvimos la lectura, por favor abran sus Biblias ahí en el versículo 11. Del versículo 11 al 16 va a ser el estudio del día de hoy. Si usted estuvo en la mañana, usted escuchó un hermoso mensaje por parte de nuestro hermano Víctor, donde el hermano explicó acerca de muchas cuestiones culturales romanas durante el imperio de Julio César. Lo consideraban a él un dios, como todos los otros emperadores después de él eran considerados divinos, falsamente llamados divinos. El hermano explicó acerca de lo que era llamada la marcha imperial de los generales, que es una marcha increíble, e hizo el hermano una comparación con la marcha que nuestro Señor Jesucristo hizo para a la cruz del Calvario y la victoria que Él tuvo. Esa fue la marcha de victoria que Él tuvo cuando Él resucitó de entre los muertos. Yo mencioné en la mañana que esta tarde íbamos a ver la segunda parte de eso. Yo no sabía que el hermano iba a predicar eso, pero me dio mucho gusto porque él explicó mucho acerca de eso, lo cual no voy a mencionar ahorita. Entonces, si usted no estuvo aquí en la mañana y quiere saber de qué se trata, va a tener que buscar el video en YouTube y ver el sermón. Fue tremendamente exquisito ese mensaje de hoy en la mañana por parte de nuestro hermano Víctor. Entonces les recomiendo ampliamente que lo vean para que lo que vamos a ver, veamos esta tarde, tenga mucho más sentido. Entonces vamos a empezar, hermanos, con estos versículos. Esta parte realmente es impresionante porque estamos hablando, vamos a leer, vamos a estudiar acerca de la verdadera entrada triunfal. ¿Sí? Nuestro Señor Jesucristo tuvo victoria en su muerte y en su resurrección, lo cual fue su marcha de victoria, ciertamente. Pero cuando hablamos de la entrada triunfal de nuestro Señor Jesucristo, por lo general siempre nos recuerda a cuando nuestro Señor Jesucristo entró a Jerusalén, un día antes de su muerte. Cuando Él entró ahí, recuerden, dice la Biblia que Él entró montado en un burrito. Y la gente empezó a poner palmas delante del camino de Él y empezaron a gritar: ¡Hosana a Dios en las alturas! Así como lo hacían con los emperadores y los generales. ¡Hosana el emperador Dios divino! Que obviamente era completamente un fraude y una falsa. Pero eso es con lo que se asocia. Cuando hablamos de la entrada triunfal, hablamos de ese día cuando nuestro Señor Jesucristo, montado en un burro, entró a Jerusalén para ser crucificado el día siguiente. Dentro del catolicismo incluso tienen el Domingo de Ramos, ¿sí? Hablando precisamente o en representación de esa entrada triunfal de nuestro Señor Jesucristo a Jerusalén. Sin embargo, una cosa que es interesante es que esa en realidad no fue su entrada triunfal. De hecho, en nuestras Biblias, si usted tiene una Biblia con referencia, usted tendrá ahí un subtítulo que se ha sobrepuesto y casi siempre dice la entrada triunfal. Así se lo conoce, pero realmente esa no fue la entrada triunfal, fue una burla hacia la entrada triunfal de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, Él sí tendrá una entrada triunfal majestuosa, no falsa,
como la que él tuvo en el Domingo de Ramos. Esa fue una entrada triunfal totalmente falsa. Fue falsa porque la gente realmente no, cuando ellos dijeron Hosana, Hosana, gloria a Dios en las alturas, al día siguiente esa misma gente fueron los que estaban diciendo crucifíquenle, crucifíquenle. Entonces fue falsa esa entrada triunfal. Los mismos que estaban gritando Hosana, gloria a Dios en las alturas, al día siguiente crucificaron a Cristo Jesús. Un fraude total de entrada triunfal, o de marcha, o procesión. Ahora, el día de hoy vamos a estudiar su verdadera entrada triunfal en su segunda venida, en su segundo advenimiento, o como lo mencioné hace 15 días, en su parousia, que viene siendo su procesión, su entrada de victoria. Vamos a empezar con una oración. Señor Padre, le damos gracias por su salvación que usted nos ha dado gratuitamente mediante su Hijo Jesucristo. Le agradecemos, Señor, porque no lo merecemos. La salvación no es nuestra, la salvación es plenamente suya. La salvación no tiene nada que ver con algo que nosotros hagamos, sino totalmente tiene que ver con su gracia, su regalo no merecido. Señor, le damos gracias porque usted va a venir un día por su iglesia para llevarnos. Y usted vendrá en juicio, en una entrada triunfal, para sentarse en el trono de David su padre, para reinar, verdaderamente siendo hecho Rey de Reyes y Señor de Señores. Damos gracias, Señor, porque estamos en busca y en oración de su segundo advenimiento. Gracias, Señor, por todo. En el nombre de su Hijo Jesucristo, nuestro Salvador. Amén. Amén. Comenzamos con el versículo 11. Lo vamos a ir desmenuzando frase por frase. Entonces, sí es un mensaje expositivo en esta tarde. Versículo 11. Entonces vi el cielo abierto y aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel, Verdadero, y con justicia juzga y pelea. Cielo abierto. El cielo se abrirá cuando nuestro Señor Jesucristo venga. Nosotros sabemos que cuando Él venga por su iglesia, no todo ojo le verá. Únicamente nosotros que hemos creído, los que hemos sido escogidos, llamados a ser salvos, los ordenados para la salvación, nosotros escucharemos su voz de mando como trompeta de Dios, y nosotros acudiremos a esa voz y nos encontraremos con Él en las nubes. Eso es lo que dice claramente 1 Tesalonicenses capítulo 4. Por lo tanto, no todo ojo le verá en el momento del arrebatamiento de la iglesia. Pero aquí dice que el cielo va a estar abierto. Todo ojo va a ver la venida de nuestro Señor Jesucristo cuando Él venga a reinar al final de los 7 años, o cuando venga en juicio. Todo mundo. Va a ser una procesión, una entrada triunfal de la cual van a ser testigos toda la humanidad. Todo ojo lo verá. El cielo va a estar abierto. Esto va a cumplir con lo que ya habíamos estudiado en Apocalipsis capítulo 1. Vamos rápidamente a Apocalipsis capítulo 1, versículos 7 y 8. La palabra de nuestro Señor dice: he aquí que viene con las nubes, y todo ojo le verá, y los que le traspasaron, y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. Sí, amén. Yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin, dice el Señor, el que es, que era y que ha de venir, el Todopoderoso. Entonces aquí dice claramente que todo ojo le verá cuando Él venga en su segundo advenimiento. Entonces, así como inicia Apocalipsis, así estamos viendo su final. Inicia diciéndonos que todo ojo le verá. Y aquí en el capítulo 19 estamos viendo que el cielo va a estar abierto para que todo ojo le vea. Así como inicia Apocalipsis, estamos viendo su cumplimiento en su segundo advenimiento. Todo ojo le verá. Va a ser una procesión escandalosa.
va a ser una segunda venida, va a ser una marcha imperial verdadera. Dice aquí en Apocalipsis 19:11, o menciona, y he aquí un caballo blanco. Si ustedes recuerdan, nosotros ya habíamos hablado y estudiado acerca de un caballo blanco anteriormente. Pero el caballo blanco en lo que nosotros estudiamos anteriormente es un caballo de los 4 jinetes del Apocalipsis, los muy famosos caballos del Apocalipsis, que es el blanco, el rojo, el negro y el amarillo. ¿Okay? Estos 4 caballos del Apocalipsis, recuerden, son un juicio contra Dios con muerte y pestes y hambre y enfermedad. Pero el que viene sobre el caballo blanco, el primero, el que ya estudiamos, es el anticristo que vendrá. Nosotros habíamos estudiado en Apocalipsis capítulo 6 que Satanás, y no nada más lo vimos en el capítulo 6, sino que lo hemos estado viendo a través de todo el libro de Apocalipsis. Satanás siempre quiere imitar a la persona de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, sabemos que nuestro Señor Jesucristo vendrá montado en un caballo blanco. Entonces, el anticristo, siendo un imitador de la persona de Cristo, en el capítulo 6, él es quien viene montado en el caballo blanco. Vamos a verlo, Apocalipsis capítulo 6, versículos 1 y 2. Dice la palabra: vi cuando el Cordero abrió uno de los sellos y oí uno de los 4 seres vivientes decir como una voz de trueno: ven y mira, y miré aquí un caballo blanco, y el que lo montaba tenía un arco y le fue dada una corona, y salió venciendo y para vencer. Esta persona en 6:2 es el anticristo, no es la persona de Cristo Jesús, es el imitador. Pero aquí en el 19, al final de los 7 años de tribulación, nosotros vamos a ver a nuestro Señor, y no nada más, nosotros, todo ojo le verá. Vamos a ver la entrada triunfal de nuestro Señor Jesucristo en gloria, montado sobre este caballo blanco. Lo importante de esto es el hecho de que es un caballo. La primera vez que él tuvo su entrada triunfal, que les digo que fue falsa, él vino montado sobre un pollino, es decir, un burrito. Históricamente, culturalmente, el burro es un animal que representa la paz. Cuando Cristo vino al mundo la primera vez para morir en la cruz, Él no vino a traer guerra. Vino a traer la paz que sobrepasa todo entendimiento por medio del sacrificio del Cordero. Los apóstoles y los judíos en aquellos años pensaban que nuestro Señor Jesucristo iba a venir a derrocar el imperio romano y que Él iba a terminar con la esclavitud que estaba impuesta sobre los hebreos por Roma. Pero Cristo Jesús no vino a derrocar a Roma en ese momento. Cristo vino a morir, no vino a hacer guerra. Él vino para morir, para traer la paz a todo aquel que cree. Esa fue su misión cuando Él estuvo aquí en la tierra. Morir para traer la salvación y por medio de la salvación la paz a todo aquel que cree. Pero ahora Él viene en un caballo. A diferencia del burro, culturalmente e históricamente, el caballo es un animal de guerra. No es un animal de paz. Simplemente nos es tan fácil ver nuestra propia historia, nuestra historia como nación. ¿Para qué servía el caballo en la revolución? Para hacer revolución, para hacer guerra.
todas las guerras de todos los países, de todos los tiempos, el animal de guerra siempre ha sido el caballo, no el burro. Entonces, cuando Cristo venga en su entrada triunfal a reinar, Él viene montado en un caballo para traer guerra en contra de la humanidad que no ha creído en Él como su único y propio Salvador. Vamos a ver lo del burrito, simplemente porque ya hemos estado hablando de eso, vamos a verlo bíblicamente. Mateo capítulo 21, vamos rápidamente a Mateo. Mateo capítulo 21, que esta es la entrada triunfal que todo el mundo conoce, que realmente no es una entrada triunfal, sino una burla a la entrada triunfal. Mateo capítulo 21, versículo 5. Decida la hija de Sión, he aquí tu rey viene a ti manso y sentado sobre una asna, sobre un pollino, hijo de animal de carga. También lo podemos ver en Juan. Juan capítulo 12, versículo 15. No temas, hija de Sión, he aquí tu rey viene montado sobre un pollino de asna. Ahora, esto ya venía profetizado. El hecho de que Cristo Jesús iba a entrar a Jerusalén montado sobre un asna o sobre un pollino, ya venía profetizado. Se profetizó por Zacarías. Vamos a ver Zacarías, el penúltimo antes del Nuevo Testamento. Zacarías capítulo 9 y versículo 9. Alégrate mucho, hija de Sión, da voces de júbilo, hija de Jerusalén. He aquí tu rey vendrá a ti, justo y salvador, humilde y cabalgando sobre un asno, sobre un pollino, hijo de asna. Entonces, Zacarías lo profetiza y esa entrada triunfal, falsa entrada triunfal, se lleva a cabo cuando Cristo entra a Jerusalén el día antes de su crucifixión. Pero ahora lo estamos viendo sobre un animal de guerra. Ustedes saben, me gustan mucho los caballos. Tengo unos amigos que trabajan trabajan en la policía montada, tanto en la policía de Zapopan como en la policía de Guadalajara. Y uno de ellos se llama Cristian, es buen amigo mío, Cristian. Y yo me lo encuentro, me lo topo en Santa Margarita montando su caballo, haciendo sus vueltas. Y una vez yo le pregunté a Cristian, le dije, oye Cristian, ¿cómo usas el caballo en la ciudad, no? Y dice, no, a nosotros nos mandan donde hay conglomeración de gente. Dice, a los partidos de fútbol, ahí estamos. Dice, cuando están las fiestas de octubre, ahí estamos. Cuando hay realmente, dice, andamos por las calles y los parques. Dice, pero realmente donde hacemos nuestras labores es donde hay conglomeración de gente. Hay un concierto, ahí estamos en los caballos. Y le dije, oye, pero ¿qué no es más difícil en un caballo que en una moto o en un carro o algo así? Dice, no. Dice, nosotros cuando vemos que hay una bronca, una pelea, que los borrachitos están ahí, dice, les echamos el caballo encima. Le dije, ¿en serio? Dice, sí, dice, se quitan porque se quitan. El caballo es un animal de guerra. Hay una razón por la cual se usa como animal de guerra. Entonces nuestro Señor Jesucristo viene así. Pero aquí dice en el versículo 11 que Él viene, el que lo monta es fiel y verdadero, y con justicia juzga y pelea. Entonces Él viene para pelear. Él no viene en esta ocasión a traer paz, como cuando vino montado sobre el pollino. En esta ocasión Él viene para pelear. Dice claramente el versículo 11, Él viene a impartir su juicio justo y viene para pelear. Por eso viene montado sobre el caballo y no un burro. Fiel y verdadero y justo son también atributos morales de nuestro Señor Jesucristo.
que también son obviamente atributos compartidos con Dios Padre y con Dios Espíritu Santo. Entonces estamos viendo atributos de Dios mencionados. Y esto es completamente en contraste a lo que es los atributos de Satanás, que él es mentiroso y homicida desde un inicio, desde un principio, dice la palabra de Dios. Imitador con su caballo blanco. Cuando él vino en el caballo, el anticristo viene el caballo blanco en el capítulo 6. Un imitador, un mentiroso, uno que no es fiel, uno que no es verdadero, pero aquí el que lo monta es Cristo. Versículo 12. Sus ojos eran como llama de fuego, y había en su cabeza muchas diademas, y tenía un nombre escrito que ninguno conocía, sino él mismo. Sus ojos eran como llama de fuego. Esto también ya lo hemos estudiado en el pasado. Cuando Juan comenzó la descripción de la persona de Cristo Jesús, en la visión que él tuvo en la isla de Patmos, él hace una descripción de la persona de Cristo Jesús, en el primer capítulo de Apocalipsis, y menciona que una de las características de la persona de Cristo Jesús eran sus ojos como llama de fuego. Vamos a verlo. Apocalipsis capítulo 1, versículo 4. Juan, a las 7 iglesias que están en Asia, gracia y paz. A vosotros, el que es, que era, que ha de venir, y de los 7 espíritus que están delante de su trono. Entonces, una descripción de Cristo. ¿Dónde viene lo de sus ojos? Ese no es el versículo. Hermanos, 14. Ok, gracias. Su cabeza y sus cabellos eran blancos como blanca lana, como nieve. Sus ojos como llama de fuego. También lo podemos ver en 2:18. 2:18 dice: y escribe al ángel de la iglesia en Tiatira, el Hijo de Dios, el que tiene ojos como llama de fuego y pies semejantes al bronce bruñido. Cuando la Biblia menciona que los ojos de nuestro Señor Jesucristo son como llama de fuego, está hablando de dos características muy importantes, o atributos importantísimos de la persona de nuestro Señor Jesucristo. Uno es, llama de fuego habla de su santidad, y la segunda cosa es, habla de su justicia. Por eso es la descripción de los ojos de nuestro Señor Jesucristo como llama de fuego, mostrando su santidad perfecta y su justicia perfecta y absoluta. Esta misma descripción también lo habíamos visto en Daniel, que lo menciona de igual manera, igualito. Vamos rápidamente a Daniel. Daniel capítulo 7, versículo 9, dice la palabra: estuve mirando hasta que fueron puestos tronos y se sentó un anciano de días, cuyo vestido era blanco como la nieve y el pelo de su cabeza como lana limpia. Su trono, su trono llama de fuego y las ruedas del mismo fuego ardiente. También lo podemos ver, bueno, ahí no menciona ojos, pero también lo podemos ver en el 10:6. En 10:6 leemos: su cuerpo era como de berilo y su rostro parecía un relámpago y sus ojos como antorchas de fuego y sus brazos, sus pies como del color del bronce bruñido y el sonido de sus palabras como el estruendo de una multitud. Entonces todo eso es descripción de la persona de nuestro Señor Jesucristo en su santidad y en su ira, en su juicio perfecto. Lo siguiente del capítulo 12 de nuestra lectura dice: y había en su cabeza muchas diademas. Cuando dice diademas se refiere a coronas, no se refiere a diademas como la diadema que le ponen a sus hijas. No,
Diademas como coronas. La Biblia nos dice que nuestro Señor Jesucristo dejó su gloria cuando Él vino a nacer aquí, cuando Dios vino a encarnarse. Él dejó su gloria, la gloria que Él tenía a un lado del Padre. Dejó su corona o su diadema en el cielo para hacerse un poco menor que los ángeles, dice la Biblia, para traernos a nosotros la salvación por medio de su muerte y resurrección. Esa corona, esa diadema, nuestro Señor Jesucristo la recuperó. ¿Cuándo la recuperó? ¿O su gloria cuándo la recuperó? Algunos piensan que Él la recuperó en su ascensión al final o después de los 40 días que Él caminó sobre la tierra posterior a su resurrección. Yo no lo creo de esa manera, porque nuestro Señor Jesucristo fue glorificado el instante que Él resucitó, y en cuerpo glorificado Él ascendió al Padre en ese momento. Entonces mi postura, y espero que sea la suya también, porque eso es lo que yo leo en la Biblia, que su gloria y su cuerpo glorificado fue restaurado el instante que Él resucitó y no cuando Él ascendió 40 días después. Entonces, cuando Él asciende al Padre, Él recupera la gloria que Él tenía a un lado de Dios Padre y vuelve a coronarse. Vamos a ver Filipenses. Capítulo 2, versículo 7, dice la palabra de nuestro Señor Dios. Sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Él se hizo semejante a los hombres. No era un hombre solamente. Recuerden, Él era 100% hombre y al mismo tiempo 100% Dios. Él no era como cualquier hombre, pero se despojó de su gloria para venir. Dejó su diadema, su corona en el cielo. También lo podemos ver en 2 de Corintios. 2 de Corintios capítulo 8 y versículo 9. La palabra nos dice: no hablo como quien manda, sino para poner a prueba por medio de la diligencia de otros. No. 9. Porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre, siendo rico, para que vosotros con su pobreza fueseis enriquecidos. Él vino a hacerse pobre siendo rico. Dejó su diadema en el cielo para hacerse hombre y venir a morir en la cruz por nosotros. Pero cuando Él resucitó, Él recobró esa gloria que Él tenía a un lado de Dios Padre y se volvió a coronar. Pero aquí menciona en nuestra lectura de Apocalipsis 19 que tenía muchas diademas. Esto es muy interesante. Para este punto, después de los 7 años de tribulación, es cuando Él viene en su parousia. Ahora Él tiene muchas diademas. ¿Por qué tiene muchas coronas? ¿Por qué tiene muchas coronas? Esto ya lo habíamos estudiado también. Si ustedes recuerdan, a nuestro Señor Jesucristo se le van a dar todas las coronas que la iglesia ha adquirido. Sabemos que el cristiano, por lo que nos dice la palabra de Dios, sabemos que el creyente puede adquirir 5 coronas. La corona de vida, la corona de justicia,
la corona de incorruptible, de gloria, etc. Son 5. ¿Ah? Pero recordemos que esas coronas que nosotros, o galardones que nosotros podemos adquirir, no son para nosotros. Porque mucha gente así lo piensa. Muchos cristianos dicen, uy, sí, yo voy a hacer todo lo posible para ganarme esa corona, yo me la voy a poner. Esa corona no es para ti. Y si tú estás haciendo todo para coronarte tú mismo, entonces tú eres materialista. Esa corona no es para que tú te la pongas en la cabeza. Esas coronas que el cristiano adquiere son para ponerlas a los pies de nuestro Señor Jesucristo como dote antes de la boda. Ahora, lo que nos referimos con dote, ustedes saben que en muchas culturas, incluso he sabido que algunas culturas aquí en nuestro propio país, culturas de hace años, culturas indígenas, que decían, bueno, me gusta tu hija, me quiero casar con tu hija. ¿Sí? ¿Quieres casar con mi hija? Sí. Bueno, entonces tú a mí me tienes que pagar con 3 burras y 3 chivas y 70 gallinas. Y si tú me traes eso, ya te puedes quedar con mi hija. Ok. Ese pago se llama dote. Y hay muchas culturas que así lo hacen, se llaman dotes. ¿Okay? Ahora, depende de la cultura, muchas veces la dote es para el padre de la novia. Otras veces la dote es para el padre de el novio. Otras veces la dote es para la novia misma. Entonces, depende de la cultura es hacia quién se da la dote. Pero en el caso de nuestro Señor Jesucristo, nosotros, la iglesia, somos la novia. Nosotros vamos a tener las bodas del Cordero. Pero previo a las bodas, nosotros vamos a tener el tribunal de Cristo. Y en el tribunal de Cristo es cuando los galardones se van a dar. Y nosotros vamos a agarrar esos galardones y se los vamos a dar como dote al novio. Previo a las bodas del Cordero. Entonces, esos galardones o esas coronas es la dote que nosotros le vamos a dar a nuestro Señor marido, nuestro novio, nuestro Señor Jesucristo, previo a la boda. Eso también lo estudiamos en Apocalipsis, por cierto, porque la iglesia es representada en el libro de Apocalipsis por los 24 ancianos. No me voy a meter en el asunto de los 24 ancianos, eso ya lo estudiamos. Realmente es interesante, pero no es el momento. Entonces, sabemos que los 24 ancianos son la representación de la iglesia en gloria. Entonces, tomando eso en mente, vamos a regresar a ver Apocalipsis capítulo 4 y vamos a ver versículos 10 y 11. Apocalipsis 4, 10 y 11. Los 24 ancianos, que ya les mencioné que es la iglesia, o los representantes se postran delante del que está sentado en el trono y adoran al que vive por los siglos de los siglos y echan sus coronas delante del trono, diciendo: Señor, digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. Entonces, las coronas que la iglesia recibe no son para nosotros ponérnoslas en la cabeza, sino para poder darle nuestra dote a nuestro Señor Jesucristo previo a las bodas del Cordero. El hermano Víctor hoy en la mañana habló acerca de la procesión dentro de lo que era la marcha imperial. Y el hermano habló acerca de la vestimenta púrpura, que simboliza realeza, con dorado, que simbolizaba divinidad, y que se le ponía una corona de laureles, denotando victoria. ¿Qué? Nuestro Señor Jesucristo, Él va a tener múltiples coronas, muchísimas coronas sobre Él.
entonces en su procesión Él también vendrá coronado. La siguiente parte del versículo 12 dice: y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino Él mismo. Lo único que puedo decir, este es un misterio. Dios no nos ha revelado ese nombre. Nuestro Señor Jesucristo, Dios, tiene una cantidad de nombres y títulos a lo largo de los 66 libros de la Biblia. Toda la Biblia está lleno de nombres que le corresponden a Dios y a su Hijo Jesucristo. Tan simplemente podemos ver en Isaías, el que siempre usamos para Navidad. Vamos rápidamente a Isaías, capítulo 9. Siempre utilizamos este versículo para Navidad, pero lo usamos mal. En contexto no tiene nada que ver con Navidad, pero vamos a verlo. Isaías capítulo 9, versículo 6. Aquí podemos ver nombres de nuestro Señor Jesucristo. Dice: porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Nuestro Señor Jesucristo tiene un gran número de nombres, pero este nombre desconocemos cuál es. Es un nombre que no ha sido revelado en ninguna porción de la palabra de Dios. Por lo tanto, no podemos decir nada acerca de ese nombre o asegurar, es tal. No, la Biblia no lo revela. Es un nombre que será revelado cuando sea el momento indicado, que no es en esta dispensación. Muchas personas creen que ese nombre también es al que se hace referencia en Proverbios. Vamos rápidamente a Proverbios. Aquí hay una mención de un nombre desconocido. Vamos rápidamente a Proverbios, capítulo 30, y vamos a leer el versículo 4. ¿Quién subió al cielo y descendió? ¿Quién encerró los vientos en sus puños? ¿Quién ató las aguas en un paño? ¿Quién afirmó todos los términos de la tierra? ¿Cuál es su nombre y el nombre de su hijo? ¿Si sabes? Sabemos que el nombre es Jesús, pero desconocemos al nombre específico al que se refiere. Sigue siendo hasta el día de hoy un nombre no revelado. Algunas personas también, otros eruditos que yo no lo creo así, pero bueno, lo voy a mencionar de todos modos, piensan que ese nombre está asociado con el nuevo nombre que se va a dar. Vamos a ver Apocalipsis capítulo 2, versículo 17. Dice: el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias: al que venciere, daré a comer del maná escondido, y le dará una piedrecita blanca, y en la piedrecita escrito un nombre nuevo, el cual ninguno conoce, sino aquel que lo recibe. Entonces, muchas personas creen que en asociación a los que venzan, es decir, a la iglesia verdadera, ese nombre que se le dará en la piedrecita a cada uno, que está asociado con el nombre desconocido de la persona de Cristo Jesús. No estoy necesariamente de acuerdo, pero es una postura interesante. Ok, vamos a continuar. Versículo 13. Ahora sí vamos a hablar de la vestimenta. Cuando hablamos de la entrada triunfal, o nos explicó el hermano Víctor hoy en la mañana de la entrada triunfal, como ya mencioné, el general iba vestido de realeza, y luego también el emperador con dorado, que implicaba divinidad, etc. Ya hablamos de la corona. Aquí vamos a ver la vestimenta de nuestro Señor Jesucristo. Dice, versículo 13, estaba vestido de una ropa teñida en sangre. En la marcha imperial, la realeza venía vestida de color púrpura, implicando realeza. En el caso de nuestro Señor Jesucristo, su vestimenta, que antes estaba blanco,
lino fino, brillante y precioso, de acuerdo a la descripción de Juan en el capítulo 1, ahora se ha tornado en color rojo. Recuerden, Él viene a pelear, viene montado sobre el caballo para dar guerra y justicia, viene a pelear. Y está teñido de sangre de color rojo. ¿Por qué? Porque Él vino a matar, o vendrá a matar. Y ese perfecto y hermoso vestido blanco ahora está teñido en la sangre de sus enemigos. Y su nombre es el Verbo de Dios. Va a estar teñido de sangre, porque nuestro Señor Jesucristo los va a aplastar. Y aquí mismo en el capítulo 19, en el versículo 15, da una ilustración de cómo. Versículo 15, de su boca sale una espada aguda para herir con ella a las naciones, y Él las regirá con vara de hierro, y Él pisará el lagar del vino del furor y de la ira del Dios Todopoderoso. Lagar es el tambo ese grande, donde se llena de uvas para hacer vino. Se llena de uvas ese tambo enorme, se llama lagar, y se empieza a pisar y a machucar, y se exprime todo el jugo, y con el jugo hacen el vino. Lo hemos visto hasta en el Discovery. Todo el mundo sabe que así se hace el mejor vino, a pisotones. Entonces dice que nuestro Señor Jesucristo va a estar su vestido rojo de sangre, porque los ha pisado como pisar a sus enemigos en un lagar, como si fueran uvas. Dios los va a exprimir y les va a sacar todo el jugo. Toda la mole les va a sacar. Y va a estar su vestido blanco, ahora teñido en sangre. Vamos a ver Isaías, capítulo 63. Vamos a leer los versículos 1 al 3. Nuevamente Isaías 63, 1 al 3. ¿Quién es este que viene de Edom, de Bosra, con vestidos rojos? Este hermoso en su vestido, que marcha en la grandeza de su poder. Yo, el que hablo en justicia, grande para salvar. ¿Por qué es rojo tu vestido y tus ropas como del que ha pisado el lagar? He pisado yo solo el lagar, y de los pueblos nadie había conmigo. Los pisé con mi ira y los hollé con mi furor, y su sangre salpicó mis vestidos y manché todas mis ropas. Wow. Esta profecía de Isaías se cumplirá cuando nuestro Señor Jesucristo venga a pelear montado sobre su caballo blanco, a traer guerra, justicia y muerte a todo aquel que no ha creído en su nombre y en su salvación y en la obra redentora que Él hizo en la cruz del Calvario. Para que no me vengan a decir que ay, Dios es puro amor. Con Dios es todo de color rosita, unicornios y bombones y arcoíris. Dios tiene ira y Dios tiene justicia, y Dios va a ejercer esa justicia, y Dios pisará y completamente exprimirá a sus enemigos, manchando sus ropas. La ira del Dios Todopoderoso. Dice, y su nombre es el Verbo de Dios. Ese término, el Verbo de Dios, solamente lo podemos ver en los escritos de Juan. Ningún otro apóstol
Ningún otro escritor de la Biblia, ni del Viejo Testamento, ni del Antiguo Testamento, ni del Nuevo Testamento, solo Juan en sus escritos menciona que nuestro Señor Jesucristo es el Verbo. Hay muchos versículos, Juan 1:1 lo menciona, Juan 1:14 lo menciona, 1 de Juan 1:1 lo menciona y 1 de Juan 5:7 lo menciona. En estos 4 versículos nosotros podemos ver que Juan lo llama el Verbo. En el principio era el Verbo y el Verbo era Dios y el Verbo era con Dios. Eso dice el Evangelio Juan 1:1. Se le llama verbo porque la palabra verbo implica acción. Del griego logos, en algunas versiones lo ponen como palabra, depende si también la palabra memra. Entonces el asunto implica acción, por eso verbo. ¿Pero por qué acción? La Biblia nos dice que esta es su palabra viva. ¿Pero por qué está viva? Si está vivo, el término vivo es una acción. El estar vivo es una acción. Cristo vive, por eso su palabra vive. Si Cristo no hubiese resucitado, o si Él no estuviese vivo, su palabra no viviría. La acción de la palabra de Dios, la palabra viva, es porque Él vive, porque Él es la acción, porque Él es el verbo. Si Él no hubiese tenido victoria sobre la muerte, este libro sería completamente común y corriente y lo podríamos usar para prender el boiler. Pero el hecho de que Cristo es el verbo, la palabra viva en acción por medio de la persona de Cristo Jesús, eso es lo que hace este libro diferente de cualquier otro. Él es el verbo y por Él fueron creadas todas las cosas y por Él subsisten todas las cosas en su acción, por quien Él es. Versículo 14, aquí se vuelve algo interesante. Ahora, ahí en Isaías 63, espero que hayan observado, cuando habla de que sus vestidos están manchados de color rojo, dice que Él lo hará solo. Dice que Él lo hará solo. Ahora, con eso en mente, vamos a leer versículos 14. Y los ejércitos celestiales, vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, le seguían en caballos blancos. El ejército del cielo también vienen montado en animales y bestias de guerra. Todos vienen en caballos blancos. Pero una cosa que es interesante, hay 2 posturas acerca de esto. La Biblia, especialmente en el Antiguo Testamento, cuando se refiere a ángeles, los llama el ejército de Dios, el ejército de los cielos. Entonces la primera postura es de que nuestro Señor Jesucristo en su segundo advenimiento, cuando Él venga en su entrada triunfal, en su marcha imperial, en su procesión para traer guerra, que Él va a venir con todo su ejército. El hermano Víctor nos habló hoy en la mañana de la marcha imperial, donde venía el general con todo su ejército atrás de él, y él vestido con sus ropas imperiales y preciosas y finas. Es esto. Nuestro Señor Jesucristo está vestido con sus ropas finas y preciosas, manchadas de sangre, y detrás de Él todo un ejército. Pero, ¿este ejército es el ejército angelical? Muchos creen que sí, que está haciendo referencia a ángeles que vendrán del cielo, todos montados sobre caballos blancos, en guerra. La segunda postura, sin embargo, es que el término ejércitos celestiales aquí no es de ángeles necesariamente, sino que es la iglesia. Esto se cree
por la descripción de las vestiduras de ellos. La iglesia regresará con nuestro Señor Jesucristo, su marido, en su segundo advenimiento. Veamos ahí mismo en Apocalipsis 19, versículo 8, mismo capítulo donde estamos leyendo. Y a ella, es decir, a la iglesia, se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. Observen la vestidura de los santos ahí, es decir, la iglesia, y compárenlo con la vestidura que se está mencionando aquí en el versículo 14. Es la misma descripción, la misma vestimenta. Y ya que la iglesia va a regresar con Cristo, muchos dicen, no se trata del cuerpo de ángeles celestiales que viene, sino que es la misma iglesia vestida, ataviada, que viene a hacer guerra en contra del ejército, en contra del ejército del hombre, en contra de todos los que no han creído. Sinceramente, yo no tengo una postura en cuestión a quién es, si son los ángeles o el ejército de ángeles, o si es en efecto la iglesia misma. Para mí queda un poco incierto. Posiblemente es una mezcla de ambos, de los ángeles celestiales junto con la iglesia ataviada también. La Biblia no es muy específico en cuestión a si son los ángeles o la iglesia. Ok. Lo que es interesante, aparte de notar aquí, es que quienes vienen en esos caballos blancos tienen sus vestimentas limpias. Ellos no están salpicados de la sangre de los enemigos. En Isaías 63 dijo Cristo que Él iba a venir solo a llevar a cabo esa justicia. Él solo contra todos. Él vino a ejecutar, Él viene a traer justicia, y Él solo, con el poder de su palabra. Él no necesita al ejército, el ejército sale sobrando. Vienen junto con Él en la procesión, listos para hacer guerra, pero son innecesarios, porque Dios, nuestro Señor Jesucristo, Él es el Todopoderoso, y Él solo hará justicia. Versículo 15, de su boca sale una espada aguda para herir con ella a las naciones. Su palabra misma, la Biblia, dice que esta es la espada de dos filos. Su palabra es la espada, pero Cristo mismo es la palabra viva. Su voz literalmente es la espada. Él en su persona, tan solo Él tiene que hablar y ellos van a morir. Dios, con simplemente hablar, creó todo. Él dijo, hágase la luz, y se hizo la luz. Así de poderoso es la voz de Dios. Hágase los animales, y se hicieron los animales. Hágase toda cosa verde, y tenemos la fauna, la flora, perdón. Hágase las estrellas, y se hicieron las estrellas. Así como Dios creó con tan solo hablar, así Dios también, Cristo Jesús, con solo hablar va a traer devastación y destrucción. Su voz es la espada de dos filos, con la cual Él ejecutará y hará sacrificio de estos infieles, inconversos. En la mañana, nuestro hermano Víctor nos explicó acerca del arma del verdugo en la marcha imperial, y que se sacrificaba a un buey al final de todo. Al final de todo, en la marcha,
de nuestro Señor Jesucristo en su procesión, Él también traerá sangre. Él es el verdugo de las naciones y su arma es su propia voz. Las regirá con vara de hierro. Esto ya es entrando al milenio. La palabra regirá literalmente en el griego significa pastoreará. Eso es lo que significa o lo que implica ahí la palabra regir. Él pastoreará a las naciones de una manera totalmente autócrata, soberano en su totalidad. Un monarca, el último y verdadero. El Dios Todopoderoso. Versículo 16. Y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre: Rey de Reyes, Señor de Señores. Nuestro Señor Jesucristo reina en el corazón de todos los que hemos creído, de todos los elegidos. Él es para nosotros nuestro Rey de Reyes y Señor de Señores. Pero no es así para todo el planeta. Nada más para nosotros los que hemos sido salvos. Para nosotros los elegidos, Él es nuestro Rey de Reyes y Señor de Señores. Pero no para toda la humanidad. Pero cuando inicie el milenio, todo mundo le conocerá finalmente como Rey de Reyes y Señor de Señores, porque todos los que entren al milenio serán salvos. Todos los otros serán muertos por la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Eso de que en su muslo, en su vestidura está escrito ese nombre, es interesante. Me hubiera gustado poder tener más tiempo para estudiar esa sección. Usted lo puede buscar en sus ratos libres si usted desea, pero eso era una cuestión fenicia, era una cuestión de la cultura fenicia. El rey se inscribía en su vestimenta, normalmente embordado en oro, se ponía su nombre, el rey fulano de tal, inscrito. Ahora, hay dos cosas que se creía que se hacía. Número uno, que se inscribía literalmente en la vestimenta, a lo largo del muslo, se ponía el nombre del rey fenicio. Y la otra postura es que los reyes tenían espadas. Todo rey tiene una espada. Y la espada se colgaba en el muslo. Entonces también la idea es que la espada misma tenía grabada en la espada el nombre del rey fenicio, que luego también fue adoptado por los griegos y los romanos también. Entonces tenían inscritos tanto en su vestimenta y muchas veces en la espada que venía colgada del muslo su nombre de ellos. Esto es algo muy interesante, como les menciono. Me gustaría haber tenido más tiempo para dar estudio a esas cuestiones culturales, pero ese no es el punto. El punto es de que nuestro Señor reinará. Esa es su entrada triunfal. Esa es su parousia. Esa es su procesión final y perfecta. Claramente Él triunfó en la cruz del Calvario. Esa fue su entrada que trajo victoria y le dio fin a la ley y nos trajo a nosotros la salvación. Pero esta marcha, esta procesión es para su reinado. Entonces podemos decir que nuestro Señor Jesucristo tiene dos marchas imperiales. La marcha que nos trajo la salvación cuando Él fue a la cruz del Calvario y resucitó en victoria, y la marcha que trajo fin o traerá fin a todos los inconversos de este mundo para incorporarlo a Él como Rey de Reyes y Señor de Señores.
Estas son sus dos marchas imperiales. Espero, hermanos, que esto haya sido una bendición para ustedes. Ciertamente lo ha sido para mí. Y nos falta la última sección, que viene siendo el muy conocido e infame, la batalla del Armagedón. Pues vamos a ver eso la semana próxima para darle finalidad al capítulo 19 y comenzar con la parte del milenio en el capítulo 20. Vamos a orar. Señor Padre, gracias le damos por su procesión, por su entrada triunfal verdadera, no la entrada triunfal falsa sobre un pollino que se llama la entrada triunfal. Sabemos, Señor, que usted entró en ese pollino para traer paz por medio de la muerte de su Hijo Jesucristo. Pero, Señor, ahora le estamos estudiando esto y dando tantas gracias, porque vamos a ver su marcha imperial cuando su Hijo Jesucristo venga en sus ropas especiales, manchadas de sangre, y con toda la procesión de sus ejércitos celestial detrás de usted, Señor, para comenzar su reino milenial como Rey de Reyes y Señor de Señores. Gracias, Señor, por su justicia perfecta y quién es usted. En el nombre de su Hijo Jesucristo, nuestro único y propio Salvador y Señor y Rey y Redentor, nuestro Señor Jesucristo. Amén.